7, ¿verdad? ¿Me escuchan todos? Yo te escucho. Ok. Bueno, ahí Carolina también levantó la mano pulgada. El dedo pulgar, digo. Bueno, entonces vamos a empezar con la oración. Disculpen porque estoy en la granja, no tengo buena señal y entonces me llevo más tiempo. Mil disculpas. Vamos a empezar con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos la gracia de tenerte presente en este momento para que puedas iluminar, para que puedas hacernos entrar en este tema de ver tu gloria en esta vida, en este momento. Madre del cielo, te encomendamos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muy bien. Tengo la sensación de que no me están escuchando, pero creo que están por lo menos atentos. Bien. eh, esta clase creo que es la sexta. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la imagen? Se ve bien, se te escucha bien. ¿Y se ve bien la imagen? Se ve bien. Mm. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es acerca de ver la gloria de Jesús, que sería el cuarto capítulo o estación del libro de la luz del transfigurado. Es un tema bastante hermoso y está entresacado del mismo pasaje del sinóptico acerca de la transfiguración. Le había pedido si te podían tener la Biblia, si quieren abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, el versículo 32 y 33. ¿Me siguen? Hola, hola. Hola, se te escucha bien. Bien, dice el pasaje del Evangelio. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Bien, entonces la, la idea de esta clase es poder profundizar solamente esta expresión. Vieron la gloria de Jesús. Y lo voy a conectar con el Evangelio de Mateo, que también es el sinóptico acerca de la transfiguración, pero la premisa antes de iniciar la explicación clara acerca de lo que ha sido la experiencia de la transfiguración
el Evangelio de Marcos trae una mini introducción con una frase muy interesante, que en Marcos capítulo 9 versículo 1. Dice, Jesús les dijo, en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Bien, entonces estos dos pasajes, ¿no? Primero, vieron la gloria del Señor y el segundo es que van a ver personas que van a ver la gloria de Dios antes de morir. Quizás sea esa una de las gracias más hermosas que puede tener un ser humano en este mundo. Poder ver la gloria de Dios, poder entender en qué consiste la gloria de Dios, poder experimentar en la propia vida la gloria de Dios. No creo que haya otra cosa más hermosa que en esta vida, porque es encontrarse con el propio Creador de algún modo. Y en eso consiste este tema de hoy. Ahora, lo primero que hay que decir es ver la gloria de Dios es una gracia que Dios mismo concede a las personas que Él elige. Es decir, estamos hablando de una experiencia donde Jesús mismo o el Padre mismo elige a las personas a quien se va a develar. Y eso de algún modo tiene que ver directamente con el Señor. Es decir, es Él, así como eligió a Pedro, a Juan y a Santiago, es Él el que elige también a las personas con quien a quien se va a develar. Una gracia es un don gratuito, es un regalo gratuito. Es decir, cuando uno va, por ejemplo, a un cumpleaños, lleva un regalo y no pide nada a cambio, porque en eso consiste. Y el mismo significado tiene la palabra gracia. Es un regalo que el Señor concede a ciertas personas. Y cuando esa persona realmente advierte, experimenta o ve y siente en el alma que hay una relación, hay un vínculo con un ser superior con quien puede dialogar, eso es una gracia, que cada vez son menos las personas que entienden esa gracia y viven bajo esa gracia. Ustedes saben que la esencia de nuestra vida lo podemos entender y comprender desde nuestra interioridad. Por eso hay que decir que cada vez hay menos personas que comprenden y pueden decir he visto la gloria de Dios, porque hay que cultivar la interioridad. Hay que aprender a encontrarse y a dialogar con Dios desde dentro. Y en esa interioridad que se manifiesta sobre todo desde nuestras emociones, nuestros sentimientos, también nuestros pensamientos y en este caso también nuestra dimensión espiritual. Dentro de esa interioridad nosotros vivimos muchas cosas y entre estas cosas también podemos vivir nuestro diálogo con Dios. Entonces, hablar acá de esencia es hablar de una vida espiritual, es hablar de nuestra propia interioridad.
Esto me parece fundamental tenerlo presente, porque si nosotros no aprendemos a orar, no aprendemos a descifrar o decodificar nuestra interioridad, va a ser muy difícil desarrollar nuestra relación con Dios. Eso es por un lado. Otra característica de esta interioridad consiste justamente en el hecho de que aprendamos a distinguir la verdadera voz de Dios que se manifiesta dentro nuestro. Si nosotros no aprendemos esos códigos, ese lenguaje, como aprender a leer, o aprender a escribir, aprender números que tienen signos, tienen símbolos, tienen modo de comprender. También acá, en este diálogo con Dios, hay signos, hay símbolos, hay manera que uno tiene que aprender para poder decodificar, entender en qué consiste ese diálogo o esa gracia de Dios. En tercer lugar, para pensar como Cristo es necesario tener la actitud correcta, es decir, una actitud positiva, una actitud constructiva, una actitud esperanzadora, una actitud misericordiosa. Y por otro lado, también tener la mente abierta, es decir, tener nuestra capacidad de pensamiento abierto a descubrir constantemente la gracia, a descubrir aquello que realmente nos construye como persona. Entonces, cuando nosotros tenemos esta apertura, es cuando también se da con mayor facilidad la comprensión de un Dios que quiere hablarnos constantemente en nuestra interioridad. Si nosotros tenemos una mente y una actitud cerrada, va a ser muy difícil que esa gracia pueda penetrar en nosotros y podamos dialogar tú a tú con el Señor. Bien, estas dos, la actitud y la mente abierta, para entender cómo funciona la lógica divina, para entender a decodificar esa lógica divina. Por otro lado, la gloria de Dios se manifiesta tanto al corazón, así como a la razón. Es decir, y acá quiero explicar algo importante. Por lo general, en nuestra formación, en nuestra experiencia religiosa, solemos tener una mirada, casi diría, separada o dualista entre la razón y el corazón. Sin embargo, tanto el corazón como la razón fue creada por Dios. Nuestro cuerpo, un cuerpo integrado, la creación que Dios ha hecho con nosotros ha sido un modo integral. Y es decir, que Dios no solo se manifiesta al corazón o en el corazón, también se manifiesta en la razón, en el pensamiento, también se manifiesta en nuestro cuerpo. De eso ya hemos hablado en otros momentos, cuando hablamos de la teología del cuerpo, o sea, el cuerpo como una expresión de Dios. Y acá es importante, ¿no? O sea, tener en cuenta que es la gloria de Dios o la gracia de Dios se expresa y se manifiesta no solo en el corazón, sino también en la razón. Solo que la razón también tenemos que aprender a cultivar, a formar. Tenemos que aprender a dilucidar, a generar también una especie de discernimiento para poder comprender bien lo que es el vínculo con Dios. Bien, es más fácil, sin lugar a dudas, hablar, sobre todo en nuestra cultura
paraguaya, latinoamericana, hablar desde el corazón. Pero también tenemos que aprender a descubrir la belleza de Dios a través de la inteligencia, a través de la razón. Y cuando logramos a integrar las dos cosas, es cuando nos sentimos también más firmes y más seguros en las cosas que vivimos en nuestra fe. Cuando nos sentimos atrapados por la presencia del Señor, descubrimos que también el tiempo y el espacio se desvanece. Y en eso consiste también la gloria de Dios. Incluso la naturaleza se deja iluminar por esa luz que viene de lo alto. Y acá cuento una pequeña experiencia que me tocó hacer estos días. Me invitaron a una cena en la casa de unos amigos que no veía de hace muchos años, perteneciente al movimiento de los populares. Y algunos hacían 20, 25, 30 años que no lo veía. Y la verdad que fue un encuentro fabuloso, muy lindo, de muchos recuerdos, de muchas historias, anécdotas. Y en un momento dado se sentía realmente un ambiente sobrenatural, un ambiente de la presencia de una gracia sobrenatural en medio de todo. Entonces me pidieron hablar en ese momento y lo primero que me salió a decir espontáneamente es, esta es una noche mágica donde el tiempo quedó atrapado por un instante. Y es así verdaderamente cuando en algún momento dado nosotros hacemos una auténtica experiencia de Dios. Sentimos que el tiempo y el espacio se congelan, se derriten, dejan de importarnos. ¿Por qué? Porque entramos en una dimensión superior en el cual el diálogo con el divino hace que nos sintamos tan emparentados con él que las demás cosas pasan a ser secundarias. Hacer esa experiencia es importante y en eso consiste la experiencia de la transfiguración. Yo siempre insisto y siempre voy a insistir que en todos nuestros encuentros, en todas nuestras charlas, en todas las actividades que realizamos, siempre se tiene que dar por lo menos un instante en el cual uno sienta esa presencia divina, esa gracia divina, que colma, que llena completamente ese momento en nuestra vida. Y esa es quizás una de las cosas que tenemos que pregonar siempre. Los encuentros del tramo tienen que tener un momento de transfiguración, un momento de luz, un momento de paz, de comprensión. Si eso no está, si eso no lo sentimos, es porque el mismo encuentro no ha estado a la altura de la espiritualidad de la luz, porque no se ha hecho la experiencia de luz. Digo esto solamente para tenerlo presente también. Bien, cuando esa presencia se da, no solamente se siente dentro de uno, se siente también fuera. La propia naturaleza expresa muchas veces la gloria de Dios. Es decir, cuando hablamos de que vemos, experimentamos esa gloria de Dios, también tenemos que percibirlo en nuestra relación con la naturaleza. Yo siempre también manifiesto que la experiencia de Jesús con sus discípulos fue a cielo abierto, en una montaña, es decir, en medio de la naturaleza. Y también eso para nosotros es importante, porque la gloria de Dios no se queda solamente en nosotros. La gloria de Dios también lo podemos vivir, observar, experimentar fuera de nosotros.
ya sea en contacto con la naturaleza, ya sea en contacto con un buen libro, con una hermosa música, con una buena película, con una buena conversación, con un buen trabajo. Es decir, en todas las cosas que hacemos y que vivimos, podemos experimentar en algún momento dado esa presencia de Dios en nuestra vida y en las cosas que hacemos. Bien, ¿están siguiendo hasta ahí? No sé, que son que me solés comentar. ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Sí, se escucha bien, profe. Se te escucha bien. Ok. Bien, hay que aprender a decodificar la gloria de Dios. Saber distinguir, saber interpretar y saber encarnar. Y acá quiero explicar qué significa decodificar. Así como dije hace rato, cuando uno quiere aprender a sumar, tiene que aprender números. Cuando uno quiere aprender a leer, tiene que aprender de letras. Y existen signos, símbolos, formas de decodificar. Y aquí también tenemos que aprender a decodificar. A decodificar la gracia y la gloria de Dios. Y también le dije que también lo tenemos que hacerlo desde la razón, desde el conocimiento, desde el entendimiento, porque lo nuestro no es solamente pasión, ni sentimientos, ni emociones, es también racionalidad. Quizás esa sea una de las características más importantes de nuestra espiritualidad. El hecho de que queremos llegar a la cima de la transfiguración, también con nuestra cabeza convertida, también con nuestra razón transfigurada, nuestros conocimientos también tocados por la luz de Cristo. Bien, voy a explayar un poco más el tema de la decodificación, ¿no? En 4 o 5 puntos específicos acerca de lo que es la gloria de Dios. Para eso, también en el libro, seguramente van a poder leerlo. En primer lugar, para nosotros, desde este lugar en el que el Señor nos puso, que es el carisma de la luz, el carisma vinculado a la transfiguración, el Señor nos muestra varias características. Yo quiero mencionar solo algunas. En primer lugar, es una gloria que se ve iluminada. Los discípulos vieron una luz. Es decir, vieron a un hombre transfigurado, iluminado. Y esa posiblemente sea la primera característica para nosotros cuando decimos he visto la gloria de Dios. Cuando me meto en medio de un problema tremendo que puedo tener en un día cualquiera y me meto en una capilla silenciosa y empiezo a orar y de repente me viene una idea, de repente me viene una luz, de repente siento una presencia, una palabra y eso ya de por sí empieza a entrar y a formar parte de mi interioridad y empieza a iluminar mi vida en momentos de dificultades, de oscuridad. Esa es una experiencia de luz. Es una experiencia de percibir la gloria y la gracia de Dios. Y esa experiencia lo podemos hacer todos los días. Lo podemos hacer en cada momento. Basta estar atento, basta desearlo, basta quererlo para poder hacer esa experiencia. Bien, esta luz para nosotros también tiene características. Es una luz cálida, es una luz que se expresa con amor. Es decir, tiene que de algún modo acercarnos a ser
personas que sintamos al otro como amigo, como compañero. 5 ítems. Ilumina nuestra oscuridad, concede la paz que tanto necesitamos en la vida. También acá, ¿no? En un mundo, en una sociedad cada vez más vertiginosa, cada vez más materialista, cada vez más de guerra, de conflictos, la paz es una característica para nosotros fundamental. Esa paz que se transmite con la serenidad, que se transmite con la atención, que se transmite con la concentración, una paz que también tiene que ver posiblemente con el silencio interior para poder acoger al otro. Esta luz nos ayuda a descubrir la verdad. Fíjense que la verdad, aunque Jesús lo dijo, la verdad nos hará libre. Si no estamos atentos, muchas veces esa verdad puede abrir heridas. La verdad a veces mal dicha, la verdad a veces dicha en un contexto no constructivo, la forma como se dice puede abrir heridas. Es decir, la verdad por sí sola no es algo que trae salud. La verdad por sí sola puede generar heridas. También está la otra verdad, la verdad que Jesús dice, ¿no? La verdad nos hará libre, la verdad hará que las cosas se aclaren, ¿no? Y cuando hablamos de la luz que nos pone en camino a descubrir la verdad, estamos hablando de esa segunda verdad, el de la claridad, el de la libertad interior. Y estar atento a no caer en esa verdad que hiere, que perturba, a veces puede destruir incluso relaciones humanas. Siguiente, esa luz intuye, nos hace ver cosas por adelantado muchas veces, o por lo menos nos hace descubrir cosas ocultas a los ojos de los demás, pero que nosotros, en nuestro diálogo interior, con esa voz del Señor, con esa luz que nos ilumina, a veces podemos entender cosas que otros no lo entienden, que no lo ven, que no lo perciben, que tiene que ver con la luz de nuestro carisma. Esa luz consuela, nos, nos ayuda en los momentos de impotencia. ¿Cuántas veces en el día pasamos momentos de impotencia? Que no podemos hacer nada, que ya no está a nuestro alcance. Estos días me tocó acompañar a un chico que fue asaltado y quisieron robar el celular, se opuso, le dispararon y tuvo que ir a una cirugía y quedó paralítico porque le tocaron la columna, una de las balas. Cuando, cuando fui a visitarle a este chico de 20 años, era muy difícil decirle, mira que posiblemente te quedarás paralítico toda tu vida. ¿Cómo se hace para consolar a una persona así? Y uno se siente impotente. Me quedé mirando y él también entre lágrimas. Sabía, porque le toqué los pies y no sentía nada. Y solo con eso ya les comuniqué todo lo que le estaba pasando. Sabía él lo que le esperaba también. Y hay momentos en la vida que no podemos hacer nada. Y esa luz divina es la única que puede consolarnos de algún modo. Esa luz sana las heridas también.
cuando entra en nuestra vida, cuando dejamos que entre en nuestra vida, puede sanar, puede ordenar las cosas. De hecho, que hemos visto y vemos constantemente milagros de sanación cuando esa luz entra en nuestra vida. Segunda característica, Dios es amor. La gloria de Dios es amor. La gracia de Dios es amor. Es tan grande ese amor de ese Dios, del Padre, que envía a su Hijo para enseñarnos a amar. Yo siempre sostuve y siempre seguiré sosteniendo que la misión, la enseñanza más importante que Jesús vino a traernos en esta vida, en este mundo, es enseñarnos a amar, enseñarnos a amar. Y dice que el Padre amó tanto que envió a su único Hijo. Posiblemente sea la tarea más difícil, la tarea más importante, la tarea más urgente que tenemos en nuestro tiempo. Saber amar. Pero saber amar con inteligencia, no ser uroyuco. Amar cuando realmente sentimos que el Señor nos pide que tenemos que amar. Situaciones concretas, personas concretas, dolores concretos, crisis concretas. Porque hay muchas veces nos equivocamos también en el amor. A veces no dejamos la suficiente libertad, a veces no le dejamos la suficiente, el suficiente tiempo para que el otro exprese lo que siente. Es decir, tenemos que saber amar con inteligencia. Dios es amor. Sin lugar a duda, subyace ese amor en toda la creación, en todo el universo. Porque la Trinidad, cuando creó todo, lo creó en base al amor. Y seguramente esa ley que está implícita detrás de toda la naturaleza, al final de los tiempos volverá a relucir como lo más esencial de toda la creación. Bien, el amor del Señor exige reciprocidad. ¿Qué significa eso? Significa que va y que viene. ¿Por qué podemos decir que Dios exige una reciprocidad de amor? Por el siguiente punto que voy a desarrollar, pero quiero adelantarme, porque Dios es Trinidad. Es decir, Dios es relación, por lo menos Dios de los cristianos. El Dios que nosotros profesamos es un Dios de amor, es un Dios que se relaciona, se vincula entre ellos mismos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, hay una relación constante, fluida, dinámica entre ellos. Y esa relación es una relación de amor. También acá nosotros podemos aprender mucho, mucho de la Trinidad. Quizás estamos todavía en kindergarten, en tener que aprender lo que es el vínculo trinitario. Porque la Trinidad, al ser amor, tiene estilos propios. Por ejemplo, el diálogo constante, el diálogo fluido, sin prejuicios, sin tapujos, sin miedo, sin desconfianza, sin tener que poner palo en la rueda, sin todas esas cosas que nos vamos adosando a lo largo de nuestra vida, sin envidia, sin competencia. Amor, amor puro, amor auténtico. En eso consiste la gloria de Dios, en la reciprocidad de amor auténtico. Es un amor paciente, es decir, Dios es paciente. Y si yo tuviera que
relatar parte de mi vida, de mi historia, diría, qué paciente que ha sido conmigo, cuántas gracias me ha concedido, cuántas veces le negué, cuántas veces me caí, cuántas veces hice como si nada, sin tenerlo presente, cuántas veces me perdonó. Yo siendo consciente de su presencia, de su amor, de su palabra. De verdad, cuántas veces seguramente también nosotros podemos hablar de esta paciencia de Dios y de su misericordia. Porque Él sí que es paciente y es fiel, es fiel. Y cuando nosotros le damos el 1%, Él enseguida pone su 99%. Pero espera de nosotros ese 1%. Y constantemente. Bien, es el Dios de la misericordia, el Dios de amor. El Dios que trasciende nuestro ego, que va más allá de nuestro propio egoísmo, de nuestra autorreferencialidad. Eso es una característica de este Dios. Tercer punto. La gloria de Dios es trinitaria. Creó el universo a su imagen de comunión perfecta. Mantiene la identidad y la alteridad. ¿Qué significa esto? Al ser trinitario, cada uno tiene su identidad. El Padre es Padre porque tiene un Hijo, el Hijo es Hijo porque tiene un Padre, y en la relación entre ambos reina el amor, que es el Espíritu Santo. En la relación entre ellos reina la comunión, la koinonia, en expresión griega. En esta relación trinitaria, entonces cada uno tiene funciones, roles específicos, modo de expresar. El Padre, por ejemplo, crea, el Hijo se encarna, el Espíritu redime. Es decir, hay una relación y también hay una identificación específica. Cuando nosotros aprendemos a orar por mucho tiempo, incluso vamos a saber distinguir cuando la presencia de Dios tiene rostro a Jesús o tiene rostro al Padre o tiene rostro por presencia del Espíritu Santo. Es decir, podemos llegar incluso a decodificar las características específicas de la presencia de uno o del otro. Cuando yo hablo de esto de aprender a decodificar, me refiero justamente a estas cosas, a estos detalles, que a veces son tan importantes para poder tener bien ordenado nuestra vida, nuestra experiencia de Dios. Bien, es un diálogo eterno, el diálogo con la Trinidad. Es decir, lo que nosotros vivimos en el día a día, noche a noche, puede ser eterno. Así en el cielo como en la tierra, dice Jesús. Es decir, si nosotros verdaderamente viviéramos en comunión con ese Dios trinitario, si realmente contempláramos la gloria de Dios y viviéramos bajo las manos de la gracia de Dios, lo que vivimos en la tierra también se vivirá y se repetirá y se volverá a ver en el cielo. Suena simple decirlo, pero lo que estoy diciendo es la expresión de muchos místicos, la expresión de la escritura, del Evangelio, del Antiguo Testamento, cuando hubieron personas que han logrado experimentar esa gracia, personas que han logrado a ver esa gloria de Dios y a decodificar. Por lo tanto, a entender que efectivamente es cierto que todo lo que se vive en la tierra
también queda para siempre en el cielo. Esta gloria de Dios trinitaria es dinámico, como ya dije. ¿Qué significa dinámico? Significa algo que siempre se innova, que siempre es algo nuevo, que siempre te hace descubrir nuevas imágenes, nuevas palabras, nuevas realidades, nuevas actitudes. Si nosotros aprendiéramos a decodificar como un niño que aprende letras y números, lo que es la gloria de Dios, entenderíamos que Dios es siempre nuevo. Es una realidad eterna, sempiterna, pero siempre nuevo. Y va haciendo, construyendo las cosas con la humanidad de un modo novedoso. Es pericorético, es decir, es una danza donde todos podemos bailar. La Trinidad es una relación de, de pericorética, es una danza griega, el pericó, que era la danza paraguaya. Uno se pone en medio y lo demás empieza a danzar en función a eso. Bien, por último, le dije, esa relación con la Trinidad es eterna. El amor es un amor extremo. Cuarto punto, la gloria de Dios es de amistad. Y hasta acá llegamos a esto. ¿Qué significa para nosotros, como miembros de una espiritualidad de la luz? ¿Qué significa la gloria de Dios como una realidad de amigos? Pareciera muy informal, ¿no? Los judíos se relacionan solamente con el Padre, Abba. Siempre y hasta hoy, cuando hablan de Dios, hablan del Padre. Abba, como una realidad inadmisible tener una intimidad con ese Dios. Sin embargo, nosotros los cristianos desde Jesús podemos hablar de hermano, podemos hablar de amigo. De hecho, que él mismo dijo, ¿no? Ámense unos a otros como Dios la amó. Y en otro momento dice, hasta dar la vida por sus amigos. Es decir, Jesús lo que hizo fue traernos la relación con Dios de un modo amistoso, de un modo amoroso, de un modo cercano, de un modo afectivo, como posiblemente no lo tiene ninguna otra religión en el mundo. Porque ese Jesús, al hacerse hombre, al hacerse uno de nosotros, nos trajo esa facilidad, esa intimidad con Él. Y de hecho, posiblemente si tuviéramos que hablar de orgullo, si bien no suena tan lindo, de la espiritualidad del Tao, es el hecho de que Jesús elige a sus amigos más cercanos para mostrarles su gloria, para mostrar su rostro de resucitado, para hacer escuchar la voz del Padre en la cima del monte, para hacerle ver a dos hombres que eran del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Es decir, Jesús también tenía sentimiento de amigo. Y ese sentimiento de amigo para nosotros es importante, es fundamental. Porque si hay algo al cual necesitamos experimentar en este tiempo de nuestra historia, de nuestra vida, es la cercanía amistosa del ser querido. La amistad hoy quizás sea una de las exigencias más sublimes que tenemos los seres humanos. De los diálogos más profundos e íntimos. ¿Sí? Dios, con la gloria de Dios,
lo podemos experimentar desde esos diálogos más profundos y más íntimos. Es como una especie de soliloquio y diálogo interior, que solo uno y él o la Trinidad sabe lo que pasa en el interior de nuestro propio cenáculo, de nuestro corazón, en ese diálogo con ese Dios. Pero hay que saber ponerle en su justo lugar a ese diálogo, porque nosotros sí dialogamos con Dios, pero cuando ese diálogo tiene un rostro al fracaso, tiene rostro a un quiebre, a un dolor, a una crisis, se nos hace difícil ver ese rostro de Dios en esas cosas. Sin embargo, Él está ahí, en todo momento, y en todas las situaciones, y en todas las circunstancias. Por lo tanto, aprender a decodificar esos diálogos íntimos, siendo fiel, siendo leal, puede ser muy, muy importante para nuestro crecimiento espiritual, para permanecer en el tiempo fieles a esa luz. El desapego de las cosas materiales. Cuando dos amigos son verdaderamente amigos, las cosas materiales pasan casi en un segundo plano. En un mundo, en una sociedad en donde cada vez más el materialismo se ha vuelto imperante, se ha vuelto dictatorial, donde la imagen económica, social, material es tan fuerte, hablar de la gloria de Dios no es nada fácil. Vivir con coherencia esta gloria de Dios, es decir, la gloria del Espíritu de Dios, no es tarea fácil. Sin embargo, cuando uno realiza esa experiencia en amistad con otro, pareciera que las cosas se vuelven más suaves, más livianas, más fácil, más, sobre todo más agradable. Cuando podemos rezar juntos con el otro, cuando podemos hacer comunión de experiencia, contarnos lo que vivimos con el amigo, pareciera todo más agradable. Y posiblemente es ahí donde el Señor quiere reinar. Posiblemente por eso también lo dijo, ¿no? Donde dos o más estén unidos bajo mi nombre, del amor o de la luz, ahí Él permanece. Es ser amigo, es también compartir la alegría, compartir las tristezas, compartir los éxitos, compartir los fracasos. La amistad tiene rostro diferente, de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones que la vida nos va poniendo. Y de algún modo esas circunstancias y esas situaciones que la vida pone también es relativo para los amigos verdaderos. Puede ser que un tiempo me vaya bien desde el punto de vista económico, profesional, con mucho éxito, y a mi amigo no, pero eso no nos hace diferente, seguimos siendo amigos. U otras veces me puede pasar lo contrario, caigo enfermo, en crisis, y el amigo está ahí. El amigo, cuando es verdaderamente un amigo, es fiel, es coherente, es de confianza. El amigo es aquel que nos motiva a pararnos y a seguir caminando. El amigo es aquel con quien yo puedo hablar de mis intimidades más profundas, de mis secretos más profundos. El amigo es aquel en el cual yo confío y pongo también a su conocimiento mi vida, mis cosas más íntimas. Hasta aquí
explicar en qué consiste para nosotros, miembros del carisma de la transfiguración, en qué consiste para nosotros la gloria de Dios. Por lo menos algunos aspectos de ese rostro de la gloria de Dios, que en tonalidades del carisma Tao implica estas cuatro cosas: la amistad, el vínculo trinitario, la luz y el amor de Dios. Si estas cuatro palabras, estos cuatro ítems, pudiéramos ya tenerlo como las vocales de un niño que aprende letras para después aprender el abecedario, para nosotros esto que acabamos de mencionar serían como las vocales. Es decir, son las letras que de algún modo sirven de apoyo para todo el resto. Bien, hasta aquí. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entendió? Hola, ¿qué Ahí. tal, Sandra? Hola, Caro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo una consulta. Cuando empezaste, eh, dijiste que la gracia de Dios, que Dios elige a quienes regalarle la gracia y a quienes les regala esos dones así que le salen, que le salen por los poros. Y nosotros los que no percibimos todavía esas gracias. Bueno, yo entiendo que todos recibimos, que todos somos elegidos, pero que no percibimos esa gracia. Eh, Entiendo que tenemos que vivir en oración permanente para poder eh, descubrir lo que hay en esa nuestra interioridad para poder tener esa relación más cercana con Dios. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. En realidad que con el bautismo, con la confirmación, con la comunión, ya tenemos esa gracia. Eh, lo que pasa en muchas ocasiones es que no logramos aprender más que el abecedario, nada más. Entonces, vivimos siempre repitiendo la misma lección todos los días. No damos ese salto que necesitamos para que ese ver la gloria de Dios, vivir bajo la gracia de Dios, se vuelva más tangible, más concreto, más firme, más seguro. Porque nos quedamos siempre ahí en primer grado. Por eso estas explicaciones son importantes, para que uno pueda seguir avanzando, escalando, para que pueda entender. Porque yo creo que después de una conversación así, uno puede ir después a decir, ah, mira, por acá pasa la voz de Dios. Ah, mira, aquella imagen que acabo de ver que me movilizó en mi vida interior. Justo aquel problema que estoy teniendo me vino aquella palabra del Evangelio, o la misa, el Padre dijo esto, lo que sea, ¿no? Y sentí que ahí Dios me tocó. Eso es la gracia.
Eso es el don, eso es el regalo. Solo que tenemos que aprender a decodificar para poder pasar al segundo grado, al tercer grado. Y por eso yo hablé también que no solamente desde el corazón, también desde la razón, porque es la razón, el conocimiento es el que nos da, nos faculta a poder aprender, a poder decodificar mejor las cosas. ¿Está bien, Carol? Bien, dale, gracias. Aquí estamos escuchando los dos. Ah, hola Albert, ¿qué tal? Qué alegría. Muy bien, gracias. Bueno, creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Muy bien. Acá yo también estoy, está a mi lado la copresidenta. Me manda saludos Gladys, también está por acá. Gracias. Ok, mil gracias. Nos veremos, bueno, esta clase dentro de 15 días. Ok, chao, chao. Chao, gracias, profe. Gracias, Gladys. Chao, Nancy. Chao.